Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar una historia que os aseguro, os robará el corazón. Si sois fans de la televisión turca y en particular de sus parejas más icónicas, estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un mensaje de amor que ha dejado a muchos sin aliento, un mensaje que Atay Ulusoy le dedicó a Serine Sarıkaya. Sí, esa pareja que nos conquistó a todos en Medcezir, y que aunque sus caminos se hayan separado en la vida real, el cariño y la admiración mutua parecen perdurar. Así que preparaos para sumergiros en un torbellino de emociones, porque vamos a analizar cada palabra, cada sentimiento que Atay quiso expresar a la mujer que para muchos es la musa de su inspiración. Y antes de empezar, no olvidéis hacer clic en ese botón de suscribir y activar la campanita, así no os perderéis ninguna de nuestras historias. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante explícito, ¿verdad? El romántico mensaje de amor de Atay a Serine y que te robará el corazón. Y no es para menos. Cuando hablamos de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, hablamos de una química que trascendió la pantalla. Ambos jóvenes talentosos se convirtieron en las estrellas emergentes de Turquía, y su romance en la vida real solo alimentó la fascinación de sus seguidores. Aunque sus carreras han tomado rumbos diferentes y sus vidas personales también, este tipo de gestos, de palabras sinceras, son las que realmente nos demuestran que a veces, las conexiones verdaderas dejan una huella imborrable. Este mensaje del que vamos a hablar hoy, no es una simple declaración de amor superficial. Es un reflejo de la profundidad de los sentimientos que Atay albergaba por Serine y que, de alguna manera, se manifestaba en su forma de verla, de admirarla y de reconocer su impacto en su vida. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, existen personas con emociones reales, con corazones que laten al compás de la vida y del amor. El contexto de este mensaje es importante. Surge en un momento en el que ambos estaban en la cúspide de su fama, y su relación era objeto de muchísima atención mediática. Sin embargo, lejos de ser un comunicado público para avivar el fuego de los rumores, este mensaje se percibe como algo más íntimo, más personal, aunque haya llegado a nuestros oídos. Y es precisamente esa intimidad lo que lo hace tan especial, tan cercano, y tan capaz de tocar nuestras fibras más sensibles. Vamos a desglosar lo que, según se ha reportado y especulado, podría haber sido este mensaje. Pone énfasis en la admiración que Atay sentía por la inteligencia y el talento de Serine. No se trata solo de su belleza, que es innegable, sino de su capacidad para destacar en su carrera, para reinventarse, y para ser una profesional dedicada. A Atay, que también es conocido por su seriedad y profesionalidad, encontraría en Serine un espejo de su propia dedicación. Él, que ha pasado por diferentes fases en su carrera, desde sus inicios hasta convertirse en uno de los actores más reconocidos internacionalmente, ha mostrado una evolución constante. Y es probable que viera en Serine esa misma chispa de ambición y talento que él mismo poseía. Uno de los aspectos más conmovedores de este mensaje, o de lo que se dice que transmitió, es cómo Serine influía positivamente en su vida y en su trabajo. A menudo, las relaciones significativas nos inspiran, nos motivan a ser mejores, a ver el mundo con otros ojos. Y a Atay, al parecer, encontraba en Serine esa inspiración. Es posible que él mismo haya mencionado cómo ella le ayudaba a crecer como persona y como artista. Quizás compartían conversaciones profundas sobre sus proyectos, sobre sus miedos, sobre sus sueños. Es esa conexión intelectual y emocional lo que hace que una relación vaya más allá de lo superficial. Imaginemos por un momento la escena. Quizás un momento tranquilo, lejos del bullicio de los rodajes y de las alfombras rojas. Un momento en el que Atay, con el corazón abierto, le expresaba a Serine la importancia que ella tenía para él. No solo como pareja, sino como persona. Podría haberle dicho algo así como: Serine, admiro tu fuerza, tu dedicación a tu arte. Veo en ti una luz que no solo ilumina tu camino, sino que también ilumina el mío. Tu inteligencia, tu forma de ver la vida, me inspiran cada día a ser mejor, a superar mis propios límites. Palabras así, cargadas de sinceridad, son las que realmente construyen relaciones sólidas y significativas. También es probable que en este mensaje se hiciera referencia a la conexión especial que compartieron en Medcezir. Esa química en pantalla, ese entendimiento tácito entre ellos, no se improvisa. Surge de una conexión real, de una empatía que permite a los actores sumergirse en sus personajes y transmitir emociones de forma creíble. A Atay seguramente reconocería en Serine a una compañera de escena excepcional, alguien que elevaba su PR.
obvio rendimiento y que hacía que la magia sucediera. Él, que ha trabajado con grandes actrices, seguramente tenía en Serine un lugar especial por la forma en que se complementaban. La manera en que se describe este mensaje sugiere que Atai no solo valoraba a Serine como una figura pública o como un interés amoroso, sino como una persona íntegra, con valores, con una personalidad que lo cautivaba. Quizás él destacaría su resiliencia, su capacidad para enfrentar los desafíos de una industria tan competitiva y exigente como la de la actuación. Serine, con su trayectoria, ha demostrado ser una artista versátil y con una gran capacidad de trabajo. Es probable que Atai admirara esa faceta de ella, esa tenacidad que la ha llevado a donde está. Además, es importante recordar que ambos son relativamente jóvenes, y que sus carreras están en constante evolución. En este tipo de etapas, tener a alguien que te apoye, que te entienda, que te impulse a seguir adelante, es fundamental. Y por lo que se intuye de este mensaje, Atai sentía que Serine era esa persona para él. Él, que ha explorado diferentes géneros y roles, seguro que encontraba en la perspectiva de Serine un punto de vista valioso y enriquecedor. Incluso si la relación ha terminado, los recuerdos y los sentimientos genuinos perduran. Este mensaje de amor, más allá de ser un tema de conversación para fans, es un testimonio de la belleza de las conexiones humanas. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde la vida privada a menudo se expone al escrutinio público, existen momentos de profunda intimidad y de amor sincero. Pensemos en la posibilidad de que Atai haya expresado gratitud. Gratitud por el tiempo compartido, por los momentos vividos, por la persona que Serine era en su vida. Agradecer a alguien por ser parte de tu camino, por haberte inspirado, por haberte acompañado, es una de las formas más hermosas de demostrar amor y aprecio. Y si él sentía eso por Serine, es natural que quisiera expresarlo de alguna manera. Este tipo de mensajes, aunque a veces no sean públicos en su totalidad, dejan entrever la profundidad de las emociones que mueven a las personas. Atai Ulusoy, con su fama y su carisma, ha sido siempre un personaje que genera interés. Y cuando se trata de su vida personal, y específicamente de sus relaciones, la curiosidad se dispara. Este mensaje en particular, nos permite vislumbrar una faceta más íntima y vulnerable de él, mostrando que al final, todos buscamos y valoramos el amor y la conexión. Podríamos imaginar que el mensaje incluía frases como, gracias por enseñarme tanto, por mostrarme una forma diferente de ver las cosas. Tu presencia en mi vida ha sido un regalo, una fuente de luz y de inspiración. Siempre guardaré en mi corazón los momentos que compartimos, y siempre admiraré tu talento y tu fuerza. Estas son solo conjeturas, por supuesto, pero se basan en lo que solemos escuchar de personas que han vivido experiencias similares y que desean expresar su afecto de forma sincera y profunda. La influencia de Serine en Atai podría haber sido en la forma de abordar sus proyectos, en su crecimiento personal, o simplemente en la felicidad que ella le brindaba. Es esa influencia positiva la que a menudo se valora en una relación. No se trata solo de estar juntos, sino de cómo esa unión te transforma para mejor. En resumen, este mensaje romántico de Atai a Serine, según lo que hemos podido intuir, se centra en la profunda admiración que él sentía por su inteligencia, su talento, su fuerza y su influencia positiva en su vida. Va más allá de la atracción física, explorando una conexión intelectual y emocional que los unía. Es un testimonio del impacto que una persona puede tener en la vida de otra, y de la importancia de expresar esos sentimientos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por este emotivo mensaje. Hemos explorado las posibles profundidades del cariño y la admiración que Atai Ulusoy sintió por Serine y Sarkaya. Ha sido un placer desgranar estas emociones con vosotros. Espero que hayáis disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Vuestra presencia aquí significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué pensáis sobre todo esto. ¿Creéis que las parejas de celebridades realmente tienen este tipo de conexiones profundas? ¿Qué os inspira este mensaje? Dejadnos vuestros comentarios, vuestras reflexiones, nos encanta leeros y debatir con vosotros. Y ahora a la parte más importante, si os ha gustado este vídeo y queréis seguir recibiendo historias que os hagan sentir, emocionaros y reflexionar, no olvidéis darle a ese pulgar hacia arriba. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con todos aquellos que disfrutan de las historias de amor y del mundo del espectáculo.
Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para que seáis los primeros en enteraros de cada nuevo contenido que publiquemos. Hasta la próxima.